Bueno, estamos con José Machaín. Él es experto en temas y en derechos de infancia y adolescencia y tiene su portal Cuestiones de Infancia y ha estado varias veces en nuestro programa, por eso nos da mucho gusto recibirlo, aunque sea a través de este medio. Muchas gracias, José, por estar y por compartir. Fundamentalmente Hola. tenemos preocupación porque los indicadores y los datos con los que habíamos estado hablando con vos el año pasado eran bastante graves en términos de la pobreza de los niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente la situación de los niños más vulnerabilizados, pero nos da la impresión de que en pandemia esto se agravó aún más. ¿Por qué no nos comentás un poco cómo son los indicadores actuales? Bueno, en primer lugar, gracias María José por la oportunidad y estar en tu programa y sobre todo de poder hablar de estos temas. Sí, la situación ya venía sumamente grave. Hay que recordar que el gobierno del macrismo, de Cambiemos, terminó con, en términos de pobreza infantil, cerca del 60%, ya estaba dado estimado por la UCA. Vamos a tomar el dato de la UCA, más allá de algunas observaciones metodológicas, porque bueno, eso es uno de los indicadores que se han utilizado mucho en los últimos años como referencia y que entonces veamos, sigamos en esa misma lógica. Y con los nuevos estimaciones que además ha agregado UNICEF sobre la pobreza infantil, los productos de la pandemia, eso nos preocupa muchísimo. Está hablando de casi ya más del 63% de los niños en situación de pobreza para fin de año. Eh, esto claramente requiere una impronta desde la gestión pública, desde el Estado Nacional, de políticas activas y de restitución de derechos y de situación de bienestar. Eh, Contanos un poco, logramos finalmente, después de tantos años de lucha, la designación de una defensora de niños, niñas y adolescentes, pero bueno, también en esta particular situación de la pandemia, supongo que armar un organismo de cero debe ser bastante difícil y de todas maneras debe estar habiendo alguna intervención directa de la defensora y también las nuevas autoridades en niñez, infancia. ¿Qué medidas de emergencia se han tomado en la pandemia o en relación al tema del COVID, niños, niñas, más allá de lo educativo, que también es un tema, ¿no? Sí, bueno, ahí en primer lugar, eso, lo que decís vos, después de tantos años, desde el 2005, que estaba con la nueva ley de niñez, de infancia, pendiente de la designación, bueno, finalmente se logró, a pesar de todas tantas dificultades y los boicots de distintos sectores. Calculo que ahí la defensora Marisa Graham está haciendo todos los esfuerzos como para darle una institucionalidad a esta nueva organismo y esperemos que sé que está trabajando muy intensamente. Sobre las acciones, claramente creo que un primer tema es el recupero, por ejemplo, del valor adquisitivo de la asignación universal por hijo, que había sido brutalmente desfinanciado. Hay que recordar que a grandes rasgos, valores rápidos, en diciembre del 2015, con el valor de la asignación, se compraban alrededor de 80 litros de leche. En diciembre del 2019 no se llegó a comprar exactamente un poco más de 53 litros de leche. Se bajó casi un tercio el valor adquisitivo desde el 2015 al 2019. Eso fue una liquidación sobre el poder adquisitivo de la asignación. Y en 9 meses, a valores de hoy, de la asignación y de los valores de la litro de leche, hoy ya se consiguen poder comprar 61 litros de leche, casi
más del 13% más de lo que se compraba en diciembre. O sea, recuperó casi un tercio de lo que había perdido en 4 años. Eso es una primera dato clave de un principio de recuperación y de valorización de las políticas de infancia, y de la necesidad de profundizar eso. Afortunadamente se pensó y se agregó lo que es el IFE, que eso ha ayudado a muchas familias a tener mayor cobertura. Hoy claramente el tema del hambre y de los alimentos en la mesa es clave. Y otra estrategia que me parece muy importante es el fortalecimiento y el despliegue de distintas políticas sobre las políticas de cuidado. Vos bien sabés, las políticas de cuidado, donde el grueso de la situación recae en las mujeres, en las madres, en las jefas de hogar, es clave. Y no solo desde el Ministerio de la Mujer, sino desde el Ministerio de Desarrollo Social, con la creación de la Dirección Nacional de Políticas Integrales de Cuidado, hay una apuesta fuerte a todo ese tipo de estrategias, con una apuesta también a las organizaciones sociales, a los emprendimientos comunitarios, donde son en los territorios, y los territorios sobre todo de los barrios más vulnerados, es la que permite tener una mejor capilaridad en el recupero, la atención y ojalá en la restitución de los derechos y del bien vivir de nuestros pibes y nuestras pibas. Sí, fundamentalmente ahí lo que hay que pensar y lo que hay que considerar es que una vez más las mujeres, las organizaciones sociales, tomando a su cargo muchas cosas que se deterioraron en etapas anteriores, pero bueno, ahora la idea es el reconocimiento, la remuneración de este tipo de tareas y trabajos, o la consideración de este tipo de tareas y trabajos. Veíamos la sanción de la ley de teletrabajo y sabemos muy bien lo que significa en el contexto de pandemia para las mamás o los papás que trabajan estar en la casa teletrabajando y además a cargo de los chicos. Yo te vi ahí con un bebé muy pequeñito, así que debes estar pasando por la experiencia. Estamos en esa etapa y me permitís, no solo por lo personal, sino porque es uno de los temas que a mí más me convocan y más me preocupa y me interesa en términos profesionales, que es la primera infancia, y que creo que es de los sectores de la infancia más invisibilizados no solo sobre la gravedad de la crisis que venía trayendo, sino que la que se encuentra y en la que posteriormente a lo que venga, a la nueva instancia que venga, yo no lo llamo normalidad, porque a lo que venga nuevo, la primera infancia va a ser no solo va a ser de las últimas en las cuales se va a poner la mirada, sino que son de las más vapuleadas y menos consideradas, teniendo en cuenta que es terrible el deterioro de los espacios, los distintos espacios que albergaban de educación y cuidado, ya no solo los jardines privados, sino muchos de los jardines comunitarios que se han imposibilitado de poder continuar y que necesitan imperiosamente de la ayuda del Estado. Lo que hay que poner en visibilidad es la necesidad de pensar cuál va a ser la oferta que va a haber para estos niños, que a lo largo y a lo ancho del país hay una deficiencia muy importante en los espacios y en la educación inicial y en los espacios de cuidado comunitario, y que eso va a ser necesario para justamente acompañar, ayudar y apuntalar a las familias que van a tener que recuperar instancias de trabajo, y que tener que compatibilizar no solo la tarea diaria de sustento, sino el acompañamiento de nuestras criaturas, que se hace dificultoso en lo personal con mi compañera, pero más allá de eso, que podemos tener ciertos niveles o estándar de privilegio comparado con muchos otros compañeros de todo el país, se hace muy, muy difícil. Y esto con los niños más chiquititos, que no es posible ni la escuela virtual, ni los videollamados con criaturas de 45 días a 5 años, se hace casi imposible.
Es necesario que el Estado esté muy presente, que fortalezca estas iniciativas, todos estos espacios, toda la educación inicial, para que nuestros chicos no pierdan parte del trayecto escolar que hace, todos sabemos, a la diferencia y a la no profundización de las brechas de desigualdades. Lo que pasa en la primera infancia repercute en toda la vida de nuestros pibes, y por eso es que hacemos este llamamiento a quienes trabajamos en primera infancia, de la necesidad de poner el foco muy fuerte en esto, y muchos recursos, es necesario muchos recursos presupuestarios en todas estas políticas a nivel nación, sobre todo provinciales y sobre todo locales, porque la primera infancia, la educación inicial, básicamente en nuestro país depende de los municipios. Y es ahí donde, si no se da la garantía de estos espacios, nuestros pibes más chiquitos van a quedar abandonados y a la deriva, en el ámbito del cuidado, no de la familia, perfectamente. Bueno, José, la última pregunta. Dale. Si tuvieras que decir tus propuestas, tus ideas, fuerza, tus iniciativas, más allá de esto que nos contaste de la primera infancia, para la recuperación de los derechos de las niñas y adolescentes, ¿cuál sería tu foco? ¿Cuáles serían otras ideas para despedirnos y agradecerte ya muchísimo esta participación? Fundamentalmente es en la escucha de las distintas, de los pibes y de las pibas, de los distintos grupos etarios, de los secundarios, de los primarios, y en la medida también de la poder interpretar lo que nos pueden estar decir los de la primera infancia. Escuchar a los pibes. No solo hay que escuchar a los médicos y a los infectólogos, que me parece crucial y que han marcado una directriz, digamos, salir de la idea adultocéntrica de cómo se resuelve lo que venga, y escuchar qué es lo que están necesitando, qué es lo que están priorizando y valorando en esta etapa que han vivido, para bueno y para y lo malo, porque sabemos que estas instancias de encierros es muy grave en el sentido, por ejemplo, de las problemáticas de abuso sexual. Esto es muy grave, entonces hay que escucharlo. ¿Qué les pasó a ellos con la escolarización virtualizada o no, que no han podido tener? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que extrañan? ¿Qué es lo que desean recuperar? Y focalizar en las prioridades de lo que ellos nos estén marcando. Creo que de esa manera, no solo que estoy convencido que va a salir algo mejor y más rico a futuro, si lo escuchamos a ellos, sino porque creo que situaciones de gran crisis y de este desastre que en términos sociales y económicos vamos a vivir por la pandemia, es prioritario que los podamos escuchar a ellos como guía de lo que necesitan hoy y cómo piensan para mañana, su vida futura, digamos. Así que harían eso, no diseñaría desde un criterio adultocéntrico nada de lo que puede hacer, sino es a partir de la escucha que tengamos que hacer a ellos y a ellas. Muchísimas gracias. Es José Machaín, especialista gracias a vos, María José. en derechos de niños, niñas y adolescentes, y su mensaje es infancias protagonistas para esta recuperación de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y seguimos un minuto más con más Café con Luber. Gracias, José. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica.